Muy buenas tardes. Damos comienzo a esta transmisión en vivo desde Método CRAM. Aquí quien les habla, María del Carmen Blanco, desde Cataluña, España, en este momento. Feliz de poder compartir este espacio hoy, sobre todo porque la persona con la que voy a compartir el espacio es alguien que ocupa un lugar muy especial en mi corazón, porque, bueno, se trata de uno de mis hermanos y tengo el honor de compartir con él hoy aquí este espacio para que nos cuente desde su profesión como músico, compositor, profesor de música y de canto. Vamos a hablar acerca de la propiocepción. La propiocepción como herramienta consciente de autorregulación y de apertura. Quizá algunos de ustedes sepan y otros no que soy descodificadora biológica, soy acompañante terapéutica en descodificación biológica y kinesióloga. Y una de las herramientas fundamentales en el acompañamiento terapéutico justamente es tomar contacto con las sensaciones corporales. Las sensaciones corporales que están presentes en todo lo que vamos transitando en nuestra vida. Somos un todo y básicamente cuando vivimos eventos con determinadas características, aquellos eventos dramáticos, inesperados, que no logramos resolver a veces psicológicamente, que no logramos expresar adecuadamente, van a ser detectados por el cerebro, y cuando el cerebro se da cuenta que esos eventos que transitamos con tanto estrés no logramos gestionarlos psicológicamente, va a buscar en nuestro cuerpo una solución biológica. Es decir, que lo que llamamos conflicto psicológico va a pasar a ser un conflicto biológico, porque lo va a resolver el cuerpo a través de lo que conocemos como enfermedad. A veces el síntoma puede ser físico y a veces puede ser conductual, comportamental o un conflicto existencial. ¿Qué hacemos los decodificadores biológicos? Acompañamos a la persona a encontrar ese evento donde se programó esta solución biológica, porque ese evento se vivió desde una tonalidad conflictual que no pudo ser gestionada por la psique, y por tanto la biología nos ofrece su escenario para lograr resolver esto y mantenernos con vida, básicamente, ¿sí? Es una respuesta biológica de supervivencia. Frente a esta situación traumática, captamos con los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, información de esa escena. La psique toma esto y aparece un pensamiento, aparece una emoción, y a través de esto aparecen sensaciones corporales. Esas sensaciones corporales quedan grabadas del momento del trauma, y cada vez que vivimos situaciones con la misma tonalidad conflictual, esas sensaciones corporales van a volver a aparecer. La propiocepción, esa capacidad que tenemos de poder identificar la postura, la posición de nuestro cuerpo y el movimiento sin tener que estar mirándonos, ¿sí? Esa capacidad tipo radar que tenemos, es el tema que hoy nos incumbe aquí en este espacio. Le quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están acercando de Uruguay, de aquí, de España. Por ahí ya tengo a Leonardo. Como les decía, a los que recién se acercaron, para mí hoy es un live especial porque voy a compartir este espacio con uno de mis hermanos. Él es especialista en esto que vamos a hablar hoy porque es profesor de música y de canto, se dedica a eso hace muchos años y ya le voy a ir dando entrada. Quería hacer un poco esta intro para que entráramos calentando motores y entendiendo qué rol cumple la propiocepción, esa capacidad que tenemos, como te decía recién,
de identificar justamente cómo está nuestro cuerpo, la posición que tiene nuestro cuerpo, el movimiento que estamos haciendo en el espacio en el que nos movemos y cómo la música nos puede ayudar, nos puede servir como una herramienta de autorregulación y de apertura. Así que le voy a dar la bienvenida. No sé si habrá llegado la solicitud ahí. Ahora, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo ¡Qué estás, María? alegría! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, 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 la Me verdad que alegro. súper contenta, Yo especialmente también. contenta hoy de compartir acá contigo, Qué tan bueno. cerca y tan lejos, pero tan cerca. Y bueno, la tecnología es así. Hace estas cosas. Bueno, más que bienvenida entonces, Leonardo Blanco, mi hermano, uno de mis hermanos, que mirá qué casualidad que los dos son músicos, este, acá la única que no, que canta en la ducha soy yo, después ellos dos y mi hija, puedo decir que estoy orgullosa. Pero ya te vi tocando ahí algunas cositas de percusión, algún Bueno, artefacto, sí, pero jugando un poco a es la como, música. es como un juego, un chiveo, una cosa, pero tiene mucho, hace mucho bien y es justamente lo que vamos a hablar hoy acá, creo que sirve como ejemplo, ¿no? Que no hay que ser músico ni cantante profesional para usar esta herramienta que todos llevamos, que es la voz, No, la para nada. vibración de nuestra voz. Bueno, Leo, contanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Desde cuándo? En este momento te encontrás en Maldonado, en Uruguay, ¿no, verdad? Sí, estoy acá en Maldonado, República Oriental del Uruguay. Y bueno, yo me considero más que nada músico. Y me dedico a la música. Yo respiro música, me despierto todas las mañanas con una canción en la cabeza, es inevitable, me sale solo. Y bueno, la vida me llevó a estudiar canto. El primer instrumento que estudié en realidad fue el bajo. Sí. Ahí empezó un poco todo, pero yo toda mi vida vibré en la música, o sea, me hacía mis instrumentos de madera con las gomitas, las unía con clavitos y ya me armaba mis guitarras y mis bajos y mis cosas. Y bueno, la vida me llevó a estudiar mucho o a explorar más que nada, porque me gustan mucho las palabras, explorar, porque soy Mm. muy explorador en ese sentido. Y empecé con el bajo, pero después me dediqué más que nada a la voz cantada. Y estudié varios años. Bueno, todavía siempre sigo estudiando, siempre sigo metiéndome en cosas y estudiando con gente y capacitándome. Nunca paré. Bueno, paré en la pandemia, tuvimos que parar, pero después retomamos nuevamente y bueno, siempre eso, curioseando, ¿viste? Aprendiendo cosas nuevas, nunca parar de aprender, para mí es importantísimo. Sí. Y bueno, en este momento me doy clases de canto, Ujú. este, pero he trabajado un poco también con otras cosas. Empecé a dar clases en una escuela en Montevideo y daba clases de ensamble. Y en las clases de ensamble tenés que conocer un poquito de todo, lo que es la instrumentación, el Vamos a piano. explicarle a quienes no saben lo que es ensamble. El ensamble es básicamente armar una banda y de alguna manera dirigirla, entre comillas, porque no soy director, Ujú. para que suene y podamos tocar canciones. Ese es el primer cometido, ¿no? Que todo suene a tiempo real, bien, afinado, y que haya sincronía entre los instrumentos para que la música se manifieste de una forma que se pueda entender. Eh, entonces empecé a dar clases de ensamble y bueno, y al poco tiempo ya empecé a dar clases de canto y entonación. Entonación se usa mucho para la gente que tiene problemas de afinación. Ajá. Este,
Entonces también me dediqué un poco a esa área que no está tan explotada, y se trabaja de otra manera, es un poquito más, este, como más detallado, digamos, ¿no? O sea, la idea es que el estudiante aprenda a afinar. Claro, Este, entonces, un poco en este momento estoy dando clases de canto, me estoy dedicando ok. exclusivamente a las clases de canto, que es algo que me encanta. Sí, sí, me encanta. Y sí, Leo, ¿y y qué ha significado para vos la música en tu vida? ya te digo, todo, o sea, me cambió la vida, básicamente redireccioné mi vida, eh, una vez que empecé a dedicarme a la música. Este, tengo que confesar que durante 30 años yo me negué que era músico. Entonces tuve que hacer toda una experiencia personal para reconocerme a mí mismo como músico. Y todo eso me llevó a entender un poco y de primera, ¿no? O sea, experimentando en primer lugar conmigo mismo, Exacto. esto de las sensaciones propioceptivas fue vital. Y nunca lo esperé, era algo que llegó de repente y no me di cuenta y cuando quise acordar estaba metido ahí adentro, ya estaba jugando, ya estaba conectado con ese Leo músico. Exacto. Este, Estaba ahí, pero estuvo sí, siempre ahí, ¿no? Pero costó reconocerlo, darle sí, sí, lugar. sí. Sí, totalmente. Yo creo que muchas veces los prejuicios, los miedos, el miedo al fracaso, el miedo a reconocerte a vos mismo también, o el miedo, mucho el miedo al que dirán, qué opinan los demás, y en eso también está muy relacionado a las sensaciones propioceptivas, porque Sí, cuando estamos tan conectados con el afuera, nos desconectamos con el adentro. Y eso yo lo viví en carne propia, por exacto. miedos, por X motivo, pero siempre el miedo es un factor que está presente. Fíjate Este, que qué interesante eso que estás diciendo. Mira, vamos a darle la bienvenida a todos los que están entrando, a Lucho, que es el menor de los músicos, a Nati, a Jorge, a Miriam, toda gente de Uruguay, gente muy linda. Seguramente acá también hay personas este, que, que te siguen a ti y que son tus alumnos, o que por ahí están queriendo entender un poco la conexión que hay entre la propiocepción, la música y la terapia, el acompañamiento terapéutico. Y esto que vos decías recién de reconocerte como músico en tu esencia, eh, es súper importante darnos cuenta eso que traemos, digamos, en el yo esencial. Porque a veces estamos tanto en el hacer y tan desconectados de nosotros mismos que nos perdemos. Y, y estamos cumpliendo con expectativas ajenas y no estamos resonando con lo que realmente somos desde que tenemos la vida. Ya a partir de ahí somos. Y ese propósito que cada uno de nosotros trae, cuando ocupa su lugar, hace que todo sea coherente, ¿sí? Aunque a veces se dificulte un poco desarrollarnos en esta esencia, porque siempre hay creencias limitantes, hay miedos, como vos decías recién, fracasar. Trabajarse todo esto hace que uno cada vez se pueda expandir mucho más en esa esencia que trae de fábrica, por decirlo de alguna forma. sí, sí, Y totalmente. esa capacidad que es la propiocepción de percibirnos en la posición, en el movimiento del cuerpo, sin la necesidad de estarnos mirando, ¿sí? A través de esa vibración y de esa especie de antena parabólica que tenemos neurológicamente que nos permite saber en una habitación a oscuras cómo está el cuerpo, qué movimientos hace, qué sensaciones hay. ¿Cómo interviene la música y el acto de cantar, por ejemplo, en este proceso?
Bueno, la música para mí es, yo creo que interviene directamente y con todo, con cualquier ser humano. De hecho, te diría que hasta con cualquier ser vivo. Eh, sin temor a equivocarme. Ajá. Hay pruebas que lo confirman que cualquier ser vivo, cuando escucha música o siente la vibración de la música, cambia o de alguna manera toma como otra vida, digamos, ¿no? Yo creo que la música, en el caso de la humanidad, es. Yo creo que sin música no podríamos sobrevivir. Sería una existencia precoz Sí. y muy infeliz. Este, y eso es lo que hace la música, básicamente, esa vibración que tiene, la conjunción de las cosas, sean solo voces, o sea una banda, o sea, no sé, una filarmónica, o sea una persona cantándole a la luna solo, ya el hecho de la melodía, eso ya conmueve, ya de alguna manera empieza a remover cosas, incluso si no hay letra, no tiene por qué haber letra, puede haber Claro. simplemente una flauta sonando y eso ya va a generar atracción de alguna manera del resto de los seres vivos que estén a tu alrededor, o sea una planta o sea una vaca. No, es increíble cómo se conmueven los seres vivos con la vibración de la música. En el caso de los seres humanos, va más allá incluso, no solamente el tema de la vibración, el tema de la sensación de estar tocando un instrumento o estar cantando, eso ya conmueve, eso Mm. ya te conmueve a vos y puede llegar a conmover a otras personas. O sea que para mí, en lo que a mí respecta, yo creo que es sumamente importante, sumamente importante, eh, es vital, Es vital, es nutricio, ¿no? Es un absolutamente, alimento. nutritivo, totalmente nutritivo. Yo creo que Sí. así como el aire, el alimento, la comida, el agua, eh, yo creo que la música está ahí, casi que no, cabeza con cabeza con todo esto, Hay una porque frase que lo dice el flaco Spinetta en un momento, que dice, la música es el alimento del alma. sí. Y el flaco la clavó al ángulo con esa frase. Yo cuando lo escuché dije, totalmente de acuerdo, o sea, es el alimento del alma, completamente. Algo muy común que nos pasa a todos es escuchar una canción y transportarnos en el tiempo. Y ahí todo lo que eso desencadena, las sensaciones en el cuerpo, los pensamientos, los recuerdos, la Claro, emoción, está todo entrelazado. Y el input es una nota, es increíble. ya está, con eso Ahora, es suficiente. con eso es suficiente. Fíjate, ¿qué te parece que nos aporta esta mirada, ¿no? De la propiocepción a la hora de conectar con nuestras sensaciones corporales? ¿Cómo? ¿No te entendí? La mirada sobre la propiocepción, ¿qué nos aporta a la hora de conectar con nuestras sensaciones Bien, corporales? básicamente en el caso del canto, despierta la forma de entender cómo podemos hacer que funcione el instrumento, porque el instrumento no lo vemos. Yo estoy tocando una guitarra, estoy tocando un bajo, toco el piano, lo que sea, y el instrumento está externo a mí. Yo puedo visualizarlo, lo puedo tocar, si estoy haciendo algo mal, puedo corregirlo porque lo visualizo. En el caso de la voz, la forma que tenemos de visualizar en un gran porcentaje es con las sensaciones propioceptivas. Este, Podemos llegar a ver alguna cosa, una parte externa, como los labios, la mandíbula, un poco la lengua y algo del tracto bucal, pero después, y bueno, la parte física ni que hablar, cómo estás vos, cómo está tu lenguaje físico. Mm, Eso es importantísimo también. Se lee mucho ahí en la parte física, cuando uno está nervioso, cuando uno está dispuesto, cuando uno no lo está, eh, se visualiza rápidamente. Y yo creo que las sensaciones propioceptivas en este caso es como la forma o los hilos para mover eh, esas partes del cuerpo que de alguna manera van a hacer que vos te sientas más cómodo para cantar y que por ende cantes de una forma mucho más sana.
Porque muchas veces nos fijamos solamente en la parte estética de la voz. Ay, qué lindo que canta, o qué mal que canta, lo que sea. Pero también hay una parte más interna, que es la sanidad, de cómo hacer para que mi voz sea sana, para que yo pueda expresarme de una manera sana, que no haga fuerza, que, que sepa utilizar los mecanismos necesarios para que el cuerpo responda y que el sonido se manifieste de una forma no solamente que sea lindo y agradable, atractivo, sino que sea sano. Eso Claro. es importante y muchas veces no lo tenemos en cuenta ese detalle y para mí es elemental. Me contabas el otro día una anécdota de cómo te había cambiado la voz cuando notaste una postura corporal que estabas haciendo de manera inconsciente y que te inhibía el pleno desarrollo de la voz en ese momento. Totalmente. ¿Nos podés Sí. compartir eso? Bueno, hay muchas anécdotas con respecto a eso. Tengo varias. Bueno, En las mías personales, la que mías quieras. personales, mías o incluso de que he visto en otros alumnos, por ejemplo, trabajando en clase, he visto, por ejemplo, que venimos bárbaros haciendo una... Nosotros en la clase trabajamos como que subdividimos la clase en tres partes. La parte de Ajá, relajación, que es elemental, y ya ahí tenés que empezar a generar, o por lo menos a ver qué pasa a nivel propioceptivo. Después una parte de respiración, que es importantísimo también, la propiocepción es elemental para eso. Y después la parte de la fonación. También seguimos aplicando el mismo método. exacto. Eh, y yo he visto, por ejemplo, que venimos trabajando lo más bien, bueno, bien la relajación, ok, bien la respiración, todo bárbaro, y nos ponemos a hacer un vocalizo con el piano, y la persona una vez que empieza a generar el sonido, hay momentos, hay partes en lo que son los registros vocales que son partes conflictivas donde, por ejemplo, hay pasajes que se llaman pasajes, donde pasa la voz de la resonancia de pecho a la resonancia de cabeza. Esas zonas de pasaje son zonas bastante conflictivas y es donde generalmente se empiezan a ver este tipo de cosas, las lecturas que vos decís, bueno, una mano apretada, por ejemplo, o elevar un hombro, o hacer fuerza con el cuello, o ya simplemente cambiar la cara y ya no empezar a gesticular de la manera correcta para hacer esa determinada nota, o mismo trabajando en voz de cabeza, eh, a veces hay alumnos a los que les cuesta muchísimo llegar a la voz de cabeza. No la tienen ni siquiera reconocida. De hecho, te dicen, esta voz no es mi voz. O parece una voz de hombres que me dicen, esto parece una voz de mujer. O cosas así. Y que es simplemente porque tu mente no tiene reconocido ese Claro, resonador, ese sonido, y la voz empieza a sonar de una manera en la que tu mente no lo reconoce. Entonces decís, ah, no, esta no es mi voz, o no, yo no canto así, o esto parece una voz de mujer, como decía recién. Cosas de ese estilo, ¿no? ajá, Entonces pasa mucho que notás, me pasaba con un alumno, por ejemplo, hace años, en la Escuela de Música de Montevideo, le mando un saludo a Martín, seguramente anda por ahí Martín, me pasaba mucho con un alumno ahí que era empezar a hacer el vocalizo y llegábamos a la voz de pase y era un problema. Después lo superó y eso lo había trasladado ya directamente a unos sonidos más agudos que eran un poquito más complejos, pero de a poquito él lo fue superando y se fue soltando, lo fuimos ajá. trabajando mucho a eso, lo fuimos trabajando muchísimo, y yo ya veía que cuando llegaba a determinada nota, ya lo miraba y ponía la mano así, cerrada, el puño cerrado, o sea, era tipo tensión pura. Entonces ahí teníamos como que de alguna manera tratar de distender, relajar, soltar el puño, relajá, movete. El movimiento siempre hace que eh, la distensión se mantenga, porque el tema no es solamente llegar a un momento de distensión, el tema es mantener la distensión después también. Sí, Estar distendido, estar relajado. Y, y bueno, trabajábamos mucho con eso. En mi caso, por ejemplo, me pasó algo muy curioso, que en un momento alguien me invita a cantar en un lugar
y me sacan una foto cantando, y yo veo la foto, y la postura que yo tenía era pésima. Y yo esa noche había cantado horrible. Esa noche había cantado horrible. Eran mis primeros años de estudio, hace muchos años. Donde yo recién estaba descubriendo un poco mi voz. Y, y por los nervios, porque uno cuando está expuesto al público, eh, es donde entran realmente los nervios de verdad. Y tenemos que aprender de alguna manera a manejar esos mensajes del cuerpo, porque el cuerpo está mandando mensajes y hace que te tenses. Y Exacto. bueno, y me encontré mirando la foto y diciendo, qué horror, por favor, es horrible la postura que tenía. Y ahí entendí por qué había cantado tan feo esa noche. Ahí está. En un momento la odié la foto y después le agradecí. Cuando vi la foto, Claro. agradecí, el que me sacó la foto le agradezco, no sé quién habrá sido, pero se lo agradezco eternamente, porque hizo que yo de alguna manera, extrapolándome por una foto que vi, me vi cantando, yo sabía que había cantado mal, o no me había sentido cómodo, y cuando vi la foto dije, ahora entendí por qué canté tan mal. Ahí Y fue está. algo que estuve trabajando durante un tiempo este, bastante prolongado, te diría de 6 meses a un año, este, que era la postura, era una postura que yo había adoptado y era malísima, el mentón mal, la columna, la cabeza, eran una secuencia de cosas que hacían que mi voz sonara mal. Cuando de alguna manera empecé a corregir estas cosas, la voz empezó como a formarse, empezó como a establecerse, digamos, ¿no? A estabilizarse. Exacto. Y para mí fue muy bueno ver esa foto. Ya te digo, al principio la odié y dije, no, subieron esta foto y la habían subido a Facebook, no sé, alguien la subió. Y yo la vi ahí y dije, no, mira esa foto, qué horror. Y me quería morir. Después me di cuenta de que en realidad esa foto me estaba mostrando algo, el porqué, básicamente. El porqué de yo me había sentido así, cuando bajé del escenario y que me sentía pésimo. Ahí está. Este, y me sirvió muchísimo, me sirvió mucho. Así que siempre agradecidísimo con el que sacó la foto porque Claro, logré porque de alguna forma visualizar un problema que yo tenía que me costaba muchísimo superar y que por ahí capaz que no me había dado cuenta de que lo hacía y bueno, ahí lo es esa logré. toma de conciencia, ¿no? Sí, es Esa toma importantísimo. de conciencia global que interconecta justamente todo, la conciencia, el subconsciente, las conexiones de la mente, la emoción y el cuerpo en una sola vía. Cuando podés verte desde afuera, ahí te podés dar cuenta. Mm, Bueno, hoy hablabas de la propiocepción y explicabas qué significa un poco todo esto. Sí, Y sí, la idea es que aprendas del objetivo final, es que puedas entender sin mirar. Pero nosotros en las clases, por ejemplo, yo uso mucho los espejos, porque es una ujú, manera que yo descubrí o entendí que era beneficioso para los alumnos y alumnas de que se estén mirando permanentemente frente a un espejo y se autocorrijan. sí, Si hay una mala postura a nivel física, aprende a autocorregirte, porque yo no estoy en tu casa cuando vos haces los ejercicios, yo en la clase te lo puedo corregir, pero vos después vas a tu casa y no, y no tenés cómo autocorregirte, y la mejor manera es mirándote un espejo. Entonces, para mí los espejos en ese sentido ayudan muchísimo a observarse, mirarse y autocorregirse. Incluso muchas veces se paran frente al espejo y no se miran. Y ahí, y ahí es como decir, ¿para qué te parás frente al espejo? O sea, parate frente al espejo y observate, mirate la mandíbula, la boca, los labios, los hombros, tratá de si podés verte todo, o filmarse también. Uso mucho el tema filmarse. de filmar. Filmo a veces a los alumnos para que se observen. Mirate cuando estás vocalizando, ni siquiera cantando, solo un vocalizo, y después mirate, andate, te lo llevo, llévatelo para tu casa, y mirate, observate, y después saca tus propias conclusiones. También Mm, uso esa técnica porque de alguna manera te extrapola y no estás en el momento de estar haciendo el ejercicio, simplemente lo estás observando. Te estás exacto. observando a vos mismo. Me Entonces son dos gusta, formas que yo utilizo y que tienen muy buenos resultados, tanto la filmación como los espejos. permitime hacer el paralelismo
con el acompañamiento terapéutico, porque en sesión trabajamos algo, encontramos el recurso que la persona se va a llevar a su casa y ahí es donde empieza realmente la puesta en escena. De, bueno, Totalmente. aquí descubrimos algo, lo empezamos a pulir y te llevas este recurso, pero te lo tenés que trabajar en la vida Claro. cotidiana. Y esto es exactamente lo mismo. Bueno, este ejercicio hacelo vos, mirate, corregite, conocete y autocorregite en el andar, porque yo no puedo ir contigo por la vida acompañándote las 24 horas, los 365 días del año. No sería sano. ¿No? Porque No, justamente se totalmente trata de invasivo. acompañar, mostrar, enseñar algo y a partir de ahí la persona se adueña de esto o se reconoce, se reencuentra. ¿Te acordás que el otro día hablábamos de reconectarnos? Con Merche nos pasó lo mismo también, de reconocernos. Hay estas facetas, las tenemos y no las estamos viendo conscientemente. Cuando aparecen, nos reencontramos con estas partes y nos vamos como uniendo. Cuando vamos por la vida con todas nuestras partes desmembradas, es cuando aparece el conflicto, cuando aparece la enfermedad. Cuando logramos identificar estas partes y empezar a unirlas y a reconocernos en cada una de ellas y la importancia que tiene cada una de ellas, es cuando nos empoderamos de nuestra salud. Totalmente. Y en el acompañamiento terapéutico, el concepto, la noción y la puesta en práctica de la propiocepción me parece riquísimo y fundamental. Por eso aprovecho para contarles que el 26 de abril, en el seminario gratuito que ofrezco cada mes, nos va a estar acompañando Leo, justamente hablando de esto, compartiendo alguna dinámica breve para empezar a sentir en el cuerpo esto. ¿Cuál es la diferencia de la descodificación biológica con otras terapias, con otros acompañamientos terapéuticos? Que hace un abordaje de la mente, la emoción y el cuerpo unidos. Y si para resignificar un trauma yo no logro pasar por el cuerpo esa nueva información, me queda todo acá en la mente y no pasa nada, no hay cambio, no hay transformación. Y herramientas como la propiocepción y mirado de esta manera a través de la música, creo que es súper potente para tomar conciencia del cuerpo en sensaciones, en movimiento, en el espacio que ocupa, en la potencia, en la fuerza. Y algo interesante que hablábamos también días antes, la apertura que nos permite, ¿no? Porque no es solo una herramienta de autorregulación, porque el sonido, imagínate que las personas que sufren de ataques de pánico o de ansiedad, yo les recomiendo en sesión hacer un ejercicio de inhalar y hacer así hasta que se quedan sin aire, una y otra vez. Y esto hace que se activa el nervio vago ventral y es un estímulo a nuestro sistema nervioso para que logre sentirse a salvo y bajar ese estado de alerta que pone en marcha el nervio vago dorsal. A través de los sonidos como el om también, ese y muchos otros, logramos autorregularnos. Y me gustó mucho el concepto de apertura. Cuando hablábamos el otro día contigo de la articulación temporomandibular, cuando abrimos la boca, si cantamos, yo no canto, pero digo, si haces no es lo mismo que hacer ¿no? La resonancia, la caja de resonancia cambia totalmente. Sí, de hecho, en las clases de canto lo que hacemos es trabajar apertura. Una de las primeras cosas que hacemos
es trabajar la apertura mandibular, que está muy relacionada con los labios y la lengua también. O sea, son como tres elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de la fonación y de generar justamente resonancia, cavidades de resonancia. Lo que Exacto. necesitamos son cavidades de resonancia para que nuestra voz se manifieste sanamente, como decíamos hoy. Y uno de los ejercicios que hacemos son ejercicios este, de apertura. Trabajar la apertura mandibular y la posición de los labios, la postura de la lengua. Eh, Trabajamos mucho eso y tiene efectos inmediatos, es increíble. Es difícil después incorporarlo al momento de estar fonando, cantando una canción o haciendo un vocalizo. Exacto. Eh, pero en el momento que uno está haciendo el ejercicio, eh, ya se ven los cambios. Incluso Ya se ve. la persona que está estudiando y la persona que está trabajando ahí ya lo percibe y se da cuenta, el estudiante lo percibe y dice, uy, ¿qué fue eso? Es como que reconoce, o mejor dicho, le cuesta reconocer en ese momento que esa es su voz cantada. Sí, Este, porque y no lo cambia que hacía, totalmente. y no lo que hacía antes, ¿no? Que eso después es otro asunto, ¿no? Porque lo que uno ya tiene incorporado, que nosotros le llamamos vicios, eso de, por ejemplo, de Ujú. no abrir la boca es un vicio muy común, o de no gesticular, de estar cantando sin gesticular, eh, es típico, y uno lo empieza a trabajar mediante el ejercicio y empieza a cambiar. Tu voz empieza a cambiar porque se redirecciona hacia otros lugares. Este, y se manifiesta mucho más sanamente y más lindo, más atractivo, más resonado, más colocado. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo se expande esto, ¿no? Porque realmente empezás a darte cuenta de todas las conexiones que se generan con la toma de conciencia de esta propiocepción que nos trajo hoy aquí a compartir este lugar. Y creo que el 26 de abril, en este seminario que he denominado, es el tercero del año ya, que he denominado Descifra el mensaje de tu cuerpo, justamente, este 26 de abril va a ser súper potente, porque tenerte a vos y tener a Merche Serrano, que es consteladora familiar, con quien compartimos vivo hace 2 días atrás, y estuvimos hablando de cómo enfocamos desde lo sistémico, es decir, desde el sistema familiar, un síntoma, una enfermedad, un conflicto existencial, eh, y poder ensamblar estas herramientas hace que podamos abarcar la enfermedad, el síntoma, desde una mirada mucho más integradora, que es justamente lo que estamos necesitando en este momento. Eh, por lo que se está viviendo en el mundo, por lo que estamos viviendo en lo micro a nivel individual cada uno, tener como ese espacio de reconexión, de reconocimiento con la esencia. Eh, ¿Qué te representa esta experiencia? ¿Te has puesto a pensar qué representa para vos esta experiencia? Porque si bien siempre estamos hablando de un montón de cosas, y entre ellos la música, obviamente, porque como vos decías hoy, la música está en tu vida desde que tenés uso de razón. Quizá porque crecimos siempre con música, mamá en su época tocaba el piano, era profesora de piano, no lo sé, no sé, estaba siempre la música en todo. Y, y con esto, ¿a dónde iba yo? Porque me pongo ¿Qué a te volar representa? millones de cosas a la vez a la cabeza. ¿Qué representa para vos esta conjunción, esta experiencia? Porque cuando el otro día te escuchaba hablar en Instagram de la propiocepción, dije, pero es que es esto, es acá. Esto es potente, es potentísimo. Hay que hacer match. Totalmente. Bueno,
No, ni que hablar, vos ya lo dijiste vos, o sea, en mi caso representa toda mi vida, porque en mi casa siempre se escuchó música. Mira, Este, acá Pablo, te interrumpo un segundo, está Pablo López a Tatarchenko ver, y doy dice, fe de esas doy fe de transformaciones esas en transformaciones las en las clases de clases canto. de canto de Leo. Qué grande Pablo, le mando un abrazo grande, lo quiero Le mucho, Pablo. mandamos un abrazo, sí, sí, tal Sí, sí, cual. sí, 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 sí. Te estoy esperando, Pablito, todavía, a ver cuándo venís por acá, Por Che, acá va a venir, ¿eh? Mirá que por acá viene, ¿eh? sí, me imagino que sí, porque él viaja por todos lados, se mueve, es muy, muy versátil. Bueno, Este, a ver bueno, si en mi caso puedo personal, interrumpir. el tema de bueno, la apertura. Claro, la música llega de temprana edad, bueno, vos también lo viviste, porque vos estabas en la misma casa. Este, eh, representa básicamente, en principio, felicidad, armonía, apego, hay un montón de cosas que representa. Después cuando uno se hace grande y se pone a estudiar música, sigue eso es como una base y, y después empieza a representar cuando empezás a estudiar, porque bueno, esto que hablabas vos de la apertura, de lograr la apertura o permitírtelo, y empieza a representar quién sos realmente. Mm, Te muestra el verdadero vos, el verdadero yo. Y eso es muy fuerte, es muy sí, grande, es es muy grande, movilizante. es muy movilizante, sí, completamente movilizante. O sea, Mm, hay un encuentro contigo mismo ahí que a veces incluso hasta hay personas que les da miedo, porque se encuentran con un yo que no reconocen a ese claro, nivel, que no reconocen por sus traumas, por las cosas que le han pasado, sobre todo en la niñez. Es donde más nos marcan esos traumas y esas cosas que nos pasan. Este, y bueno, ahí es donde realmente veo yo, o por lo menos cuando yo empecé a estudiar música, lo que pasa es que yo tuve varias etapas dentro de lo que era. La primera etapa fue como alumno y la segunda etapa fue como docente. Y mm, nunca dejé de ser alumno. Yo siempre digo claro, que yo voy a hacer mi pretexto es, capaz que no sé si voy a dejar de dar clases algún día, no lo sé, calculo que no, pero no lo sé, no podría decirlo. Pero nunca voy a dejar de ser un alumno. Soy un alumno eterno. Siempre estoy en ese descubrimiento porque sé que en ese descubrimiento está la piedra fundamental. O sea, está sí, lo importante. Está lo importante en ese descubrimiento. Y lo descubrís desde el alumno. Entonces, para mí, yo siempre digo lo mismo. Estoy consciente de que yo voy a ser un alumno eterno. Yo nunca voy a poder parar de estudiar mientras tenga conciencia y tenga la vida, siempre voy a estar activo desde el alumno, siempre sí, aprendiendo. sí, me pasa lo mismo. Es así. Es que ahí es donde, yo he escuchado alguna vez algún comentario de decir, no, no voy más a clase porque ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Está bien, Mm, está perfecto, es tu decisión. Este, pero evidentemente esa persona hubo algo que no logró entender. Hay algo que no logró entender. Y te estoy hablando de músicos, cantantes, o sea, dentro de lo que es digamos, la gente que está en la vuelta, que cantan y los alumnos y los... Conocí mucha gente trabajando en escuelas, por ejemplo, conocí muchísima gente. Y claro. alguna vez escuché ese comentario y digo, che, ¿por qué dejaste de venir a canto? Vos que estabas avanzando súper bien, venías re bien. No, no, ya aprendí todo lo que quería aprender. Bueno, yo lo que entendía ahí que se había encontrado con algo que no había podido Claro, enfrentar. a veces hay resistencia, hay Total. creencias limitantes que son subconscientes y que generan un poco de miedo, ¿no? De pánico a ver Sí, qué puede haber ahí del otro lado, muchísimo. que tiene que ver con mi esencia y que no sé cómo lo voy a gestionar, porque a veces hay presiones del entorno, de lo que se espera de mí, ¿no? Como esa voz
que se contradice, esa voz externa que contradice mi voz interior. Y Sí, que, por ejemplo, vos hoy contabas lo que a vos te había pasado, que te costó reconocerte como músico, tuviste que vivir todo un proceso para un día decir, totalmente. ah, pero es que yo ya soy esto, yo soy esto, y me quiero expresar y expandir a través de mi ser esencial. Sí, claro. Eh, y ahí se Obviamente genera que mucha ese controversia. descubrimiento, perdón que te corte, pero capaz que no quedó ¿No? claro. Ese descubrimiento que yo tuve la suerte de experimentar, no lo hice solo, lo hice por supuesto que mediante una terapia holística. O sea, no lo hice solo, solo es muy difícil hacerlo. Mm, Necesitas a alguien sí, que te ayude, que te oriente, que te dé ciertas herramientas para que vos después puedas manejarte con esas herramientas que te dieron, sí. este, y empezar a incorporarlas, porque ese es otro tema, aplicarlas. Es Este, esto, mirarse al espejo cuando cantás, es aplicar el recurso que te llevas de terapia en la vida cotidiana, tratar de hacerlo consciente cada vez más para integrarlo y que eso después se haga una respuesta automática. Pero claro, es favorable para mí, es diferente a la que me mantuvo en supervivencia antes, sí, es totalmente diferente. Entonces me parece súper interesante todo esto porque se complementa perfectamente. Esa es sí, la razón por la cual eh, la herramienta, la propiocepción a través de la música es una herramienta riquísima a la hora de autorregularnos y de abrirnos en el más amplio sentido de la palabra, porque fíjate que el cerebro, que no es inteligente, el cerebro es eficiente, ¿ok? Quiere decir que todo lo que yo diga lo va a cumplir al pie de la letra. Y si yo le empiezo a introyectar una información que está más en coherencia con lo que pienso, lo que siento y lo que hago, primero va a estar con el freno de mano puesto, porque hay peligro, entiende que puede haber peligro, porque además se ocupa de ahorrar energía. Para no malgastar energía, nos quedamos así como estamos, que venimos fenómeno, claro, sobreviviendo, ya está. Y sí, en sí, realidad, vos te tenés que creer a vos mismo, primero, esto que querés manifestar en la vida. claro, Hasta que vos no te lo crees, el cerebro no se relaja, sí, no lo absorbe, no lo hace suyo. ¿Y totalmente. cómo hacemos para creernos esto? Como decía hoy, pasándolo por el cuerpo, las sensaciones corporales conscientes. Y esta vibración de la música y del sonido, ya sea cantando o tocando un instrumento, me parece una herramienta súper potente, que está al alcance de todos, que no tienes que ser músico o cantante para poder, porque la voz la tenemos con nosotros. Y Es nuestro instrumento. tocar algo, un tambor o lo que sea, yo tengo un handpan ahí que chiveo 2x3 y me sirve de terapia así, en 2 minutos me vuelvo a regular instantáneamente y nunca fui a clases, o sea, lo hago por un Instintivo, hobby, por pero, instintivo, ahí está. pero está La distinto. percusión, el latido del corazón, nos conecta Claro, inmediatamente con el latido del corazón, la totalmente. percusión. El latido del corazón nuestro y el latido del corazón de mamá cuando estamos en la panza de mamá. Ujú, O sea, hay una memoria transgeneracional. Así totalmente. que sí tendremos acá para desmenuzar y poner en práctica. El 26 de abril está ya el enlace en el link de mi biografía acá en Instagram para inscribirse al, al seminario que es gratuito, es el sábado a las 4 de la tarde hora de España, es a las 11 de la mañana hora de Uruguay, Argentina. Las personas que se inscriban y que después no puedan participar van a poder recibir la grabación, ¿sí? Porque además vamos a hacer con Merche Serrano la devolución de un caso que vamos a elegir de la gente que se está anotando
también por el enlace de la inscripción al seminario, podés presentar tu caso y vamos a hacer un abordaje desde la descodificación biológica y las constelaciones familiares de uno de los casos que ya estamos recibiendo. Es imponente, súper interesante todo lo que está llegando. Esa devolución se va a hacer de forma anónima en el seminario, es decir, la persona va a estar notificada por privado que se eligió su caso, pero la devolución en el seminario va a ser de forma anónima para preservar la privacidad de la persona, ¿no? Y creo que entre las constelaciones, la descodificación biológica y esta herramienta de la propiocepción a través de la música, tenemos un paquete, un combo súper interesante para abordar un síntoma, una enfermedad, un síntoma que puede ser físico o puede ser comportamental o un conflicto existencial. Yo estoy súper Sí, entusiasmada. yo creo que además, déjame agregar algo más con respecto a lo de la propiocepción. El tema de la Sí, voz, a diferencia de otros instrumentos, el tema de la voz lo que hace es manifestar cierta libertad porque es una expresión corporal, es una expresión física. Este, no hay un sonido igual a la voz. Y el sonido además es interno, es tuyo, es propio. En el caso de un piano es externo, en el caso de un instrumento todo es externo, en el caso de la voz. Y entonces ahí me parece que hay un descubrimiento o autodescubrimiento, mejor dicho, que es elemental para hacer cualquier tipo de terapia. Este, está bueno porque eso es liberador. Entonces creo que aporta una cuota importante para generar esa sanación, por decirlo de alguna manera. sí, Que aporta un grano de arena muy, 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 muy interesante y puede ser un descubrimiento o un autodescubrimiento que no porque vayas a salir cantando ni siquiera el objetivo ni exacto. siquiera es que seas cantante o que empieces a generar la idea de querer ser cantante. No, el objetivo es el autodescubrimiento por intermedio del sonido de tu propia voz. Mm, ¿Cómo hago yo para que mi voz fluya y salga? Y esa es la autoconexión y esa es esa forma de expresión libre. Puedes cantar lo que quieras, lo que importa es que te sientas bien y que te salga. Y que no lo reprimas, ¿no? Que no sí, lo frenes. Ahí va a estar el desafío. El desafío va a estar en no frenarlo, no reprimirlo. Después si la voz suena afinada o no suena afinada, eso ya pasa es harina de otro costal, no tiene nada que ver. Me parece que la cosa va por ahí, con respecto a la propiocepción en el caso del descubrimiento o autodescubrimiento de tu voz. exacto. Y esos pasos, ¿no? Que mencionaste hoy, la relajación, la respiración y la fonación, como Totalmente. una estructura completa en sí misma para, para lograr conectar con eso. Sí, es Eh, muy importante aplicarlo como si fuese un método. sí, sí, es Este, un método. claro, sí, bueno, de hecho lo es. Claro, Este, pero que sea como una especie de rutina, un hábito. Hacer esos ejercicios eh, contribuyen a que vos te puedas expresar libremente mediante tu voz. así es. Así que bueno, yo creo que va a estar súper interesante el ensamble, este ensamble que se está Tremendo creando. ensamble. Tremendo ensamble. Por ahí alguien escribió, Jorge, arriba los blancos, apellido blanco, ¿no? En Uruguay no vamos a malinterpretar que hay un partido político que son los blancos. Apartidario. Totalmente apartidario. Ahí está. Pero bueno, acá estamos siendo internacionales. Qué lindo esto, ¿no? De poder estar tan cerca, a pesar de los kilómetros que nos separan físicamente, pero en realidad energéticamente estamos súper cerca y eso es muy potente, eso es muy potente. Y la música
y el acompañamiento terapéutico en descodificación biológica va mucho de esta frecuencia, de esta energía, de lo que pasa con nuestras células. Es increíble lo que pasa con nuestras células. Y yo siempre pongo el ejemplo del doctor Bruce Lipton, que es contemporáneo, es un biólogo molecular que descubre, estudiando células madre, que la genética no corta ni pincha en el tema de las enfermedades que supuestamente se transmiten de generación en generación. Acá lo que interviene es la epigenética, es decir, lo que está más allá de la genética, que es el medio de cultivo de la célula. Si nosotros fuéramos una célula, nuestro medio de cultivo sería la familia, el entorno, el grupo humano en el que crecimos, del que nos impregnamos de creencias, de códigos, de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? Creencias que nos impulsan y creencias que nos limitan. Y cuando podemos traer esto a la conciencia, es como un descubrimiento así fenomenal, porque te das cuenta la gama de posibilidades que tenés en la vida y que esa estructura te sirvió para llegar hasta aquí, pero llega un momento que es tan rígida, tan apretada y algo está incoherente que has enfermado, estás teniendo un conflicto que no sabes cómo resolver y aparece una nueva mirada y te ayuda a verte en perspectiva y poder encontrar otras estrategias para avanzar en la vida más con tu propia receta, sin ser desleal a los que vinieron antes. Porque a veces hay muchos miedos de traicionar al clan, de traicionar la familia, la sangre, ¿no? Y en realidad es al revés. Cuando yo puedo ver el dolor de los que me precedieron, honrar las vidas, agradecer, porque gracias a todos ellos yo hoy estoy acá, puedo ejercer con total conciencia el derecho de ser feliz a mi propia manera, sin traicionar a nadie, sin pertenecer, porque todo ese clan está celebrando, festejando que yo me realice. ¿Sí? He venido quizá repitiendo la historia de alguien y cuando me doy cuenta lo puedo hacer diferente, porque apareció un síntoma, apareció una enfermedad, una limitación que me está mostrando algo. Y, y creo que darnos cuenta de todo lo que tenemos al alcance, como seres biológicos que somos, es muy rico en el momento de la historia de la humanidad que estamos viviendo. Porque estamos desconectados. Algunos más, otros menos, ¿no? No vamos a meter a todo el mundo en la misma bolsa. Algunos estamos en un proceso, otros están súper elevados, otros están totalmente inmersos en una automatización que no les permite sentir que van cumpliendo con paradigmas externos a ellos mismos. Y justamente acá se trata de reencontrarnos con ese ser esencial. Y creo que estas herramientas que tenemos disponibles se merecen ser vistas y compartidas, resaltadas, potenciadas. Antes de irnos, me gustaría que puedas compartir, para quien pueda estar interesado, dónde te pueden contactar para tomar clases contigo, por ejemplo, qué modalidad usás para dar las clases. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, el universo de Leo B. Ahí también aparece mi teléfono, el que quiera me puede llamar o mandarme un mensaje por WhatsApp, ningún problema. Aparece ahí. Decímelo al teléfono que lo voy a poner acá y lo voy a fijar. Vale. 099-757548. Y la modalidad puede ser presencial, puede ser online. Se trabaja
de diferentes maneras en esos casos, pero los resultados son básicamente los mismos. Yo siempre digo que el resultado en realidad uno lo hace, lo logra cuando sos consciente de que esos ejercicios que vemos en clase los tenés que repetir en tu casa, los tenés que hacer en tu casa. Ahí es donde realmente empezás como a afilar esa propiocepción y a ser más consciente de que tenés que ser consciente de lo que estás haciendo. O sea, Claro, este, entonces no importa si estás a 3.000 kilómetros de distancia y lo hacemos online, va a funcionar. Si vos captás bien el ejercicio y entendiste cómo funciona, y bueno, y yo después te voy a pasar material también para que vos puedas trabajar en tu casa, si hay que hacer un vocalizo o lo que sea, si hay que trabajar una canción. Lo que importa en realidad es que vos asumas que querés aprender a hacer algo, que querés reconocerte cantando o reconocer tu voz, y no importa si estás enfrente mío o a 10.000 kilómetros de distancia, el efecto es el mismo. Porque de todas exacto, maneras vas a tener que hacerte cargo de que yo no voy a hacer magia para que vos sanes. Vos vas a sanar por intermedio de sanar, decir, sanar, en este caso vas a descubrir tu voz por intermedio de los ejercicios y de lo que a vos te esté pasando. A mí me pasaban cosas que a vos quizás no te pasen, y es lo más probable que eso pase. Entonces, totalmente. cada uno va a hacer su propia experiencia y su propio camino mediante una técnica. Sí, la técnica es básicamente la misma, si te la doy personalmente o si te la doy online. El objetivo se logra cuando vos sos consciente de que tenés que realizar los ejercicios y que ahí va a estar el verdadero avance. El avance en clase se puede llegar a dar en algunos casos. Hay avances, obviamente, porque vas corrigiendo cosas en clase con el profesor, pero después parte de ese avance está en la repetición. Y si durante la semana no hiciste nada, la semana que viene cuando vuelvas, básicamente va a ser lo mismo. Vas a hacer la mismo, vas a cometer básicamente los mismos errores o vas a seguir estando en el mismo lugar donde estabas la semana pasada. Entonces, y eso te lo digo, yo por ejemplo, en mi caso, el primer año no me había dado cuenta de eso. O dentro de Mm. lo que fue el primer año no me había dado cuenta de eso. Hacía los ejercicios ahí más o menos durante la semana, una o dos veces. Al año siguiente, cuando me cayó la ficha real, dije, no, no, o sea, esto lo tengo que hacer todos los días. Sí, Este, es un y, hábito. a- y al final de ese segundo año fue donde yo realmente vi o noté ciertos avances en mi voz o en el descubrimiento de mi propia voz. Y ahí fue como que lo confirmé. Dije, no, evidentemente no podés no hacer los ejercicios. Es como un deporte. Si vos te Vamos pones a a jugar darle al las fútbol, gracias acá a la gente que está saludando y escribiendo y poniendo cosas bonitas. Muchas gracias, muy interesante todo. Mari Di9. Maridi 9. Ahí está. Sí, nos vamos a volver a ver entonces el 26 de abril. Vamos a compartir tanto tú como yo y Merche también en nuestras redes el enlace para inscribirse al seminario gratuito el 26 de abril a las 4 de la tarde de España, a las 11 de la mañana Uruguay, Argentina. Miriam, ay Miriam, besos a los dos. Miriam Rodríguez. Besos, Este, saludos. Siempre firme, Miriam, me encanta. Totalmente. Sí, también, cerquita, cerquita, siempre. Eh, entonces, esto, que encontrarnos en ese espacio virtual en el que vamos a poder ver el real ensamble de la descodificación biológica original basada en las 5 leyes biológicas de la naturaleza, las constelaciones familiares, ¿sí? Poniendo el orden, el amor del clan y la propiocepción y toda esta herramienta que nos trae la música a través de la voz.
que aquí está, va con nosotros para todos lados. No tenemos que comprar nada en la farmacia, en ningún lado. Está aquí y nos ayuda. Mirá, me dice que es alumna tuya, claro. Soy alumna de Leo, me pone, claro, bien Claro, ahí. sí, sí. María, por supuesto, María. Te mando un abrazo. Nos vemos el martes, María. Qué lindo, es reconfortante realmente. El camino de hacer lo que uno ama, ¿no? Lo que a uno le gusta, esa coherencia hace que vibremos en salud y que cuando pasa algo, que nos desconfiguramos un poco, tener esas herramientas a mano para, en el menor tiempo posible, volver a centrarnos para desde ahí poder transitar lo mejor posible esos momentos en la vida que todos tenemos y que van a estar siempre mientras estemos aquí, que no son tan fáciles a veces, ¿no? No. Así que bueno, si hay alguien que quiera preguntar algo, bienvenidas las preguntas. Damos ahí un minutito a ver si alguien se anima a preguntar alguna cosa o a compartir algo, también, que está buenísimo hacer este intercambio con los que nos vienen acompañando del otro lado. Eso es muy importante. Y bueno, algo que quieras agregar antes de ir cerrando, Leo. Bueno, no, creo que está todo dicho, está muy clarito. Ahora con lo Sí, último que comenté, que me parecía que había que decirlo, que es importante eso, el tema de la repetición. Aprendemos en base a la repetición. sí, Este, y es elemental. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Muchas veces la mente nos pone limitaciones y nos dice, ay, no, porque yo qué sé, no, está lindo afuera, me voy a dar una vuelta al parque. Bueno, anda al parque, dale, hacelo en el parque el ejercicio si querés. No hay ningún problema, claro. Yo me he encontrado en un ómnibus haciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, fue el momento que encontré en el día y lo hice. No te digo que vas a hacer los ejercicios en el ómnibus, no estoy diciendo eso. Simplemente es que a veces la mente lo que hace es ponernos el palito en la rueda y no hacemos el ejercicio. La idea del ejercicio es hacerlo en tu casa, tranquilo, en un lugar donde vos puedas poner una musiquita linda. Yo siempre en las clases pongo una música tranquila, una música de esas, mucha música de esas de meditación, donde uno realmente conecta, ayuda mucho la música para sí, conectar. sí. No te pongas una de Nirvana, no te pongas una de gorila, no. Claro, Ponete, depende para ponete qué. algo, ponete una musiquita como para relajar, distender, hacer los Exacto. ejercicios que ya aprendiste en clase, y ahí en la repetición es donde va a estar realmente el avance. Mm, Y el descubrimiento también, porque te van a pasar cosas, y tu mente va a estar ahí también, diciendo, este, y bueno, en ese momento, ese es tu momento, ese es tu regalo. Permitite regalarte ese momento que es para vos y es beneficioso. Es solamente beneficioso. Solamente eso, solo beneficioso, no hay otra cosa. exacto. Este, y bueno, nada, agregar que muchas veces me pasa con alumnos que vienen a estudiar canto, que se encuentran con este tipo de cosas, este, donde realmente empiezan a autodescubrirse y dicen, pa, yo pensé que la clase de canto era otra cosa. Pensé que era Mm, venir y cantar canciones y cantar y estábamos una hora cantando. Bueno, hay gente que quizá lo haga de esa manera. Yo no lo hago de esa manera porque considero que primero tenés que trabajar a nivel técnico también algunas cosas. Y después sí, está eso, esa conexión que es parte importante de estar ahí mirando hacia adentro, dejar de pensar en la cuenta de la luz, y conectarte con tu yo interior, con tu voz interior o con tu propia voz, y ahí empezar a descubrirte y ahí es donde realmente vas a conocerte y vas a sacar cosas afuera, ¿viste? Así que bueno, me parece que dicho todo esto, por mi parte, creo que por hoy, fenomenal. creo que es suficiente. Tampoco vamos a estar bombardeando de información porque No, si no, no, no. mucha Lo cosa. interesante era dejar en claro
qué es verdaderamente esto que tratamos hoy, la propiocepción, y cómo se conecta desde la música como herramienta para desarrollar conscientemente esto con el acompañamiento terapéutico. Y cómo lo vamos a experimentar el 26 de abril, el sábado 26 de abril, en el seminario gratuito Descifra el mensaje de tu cuerpo. Así que los vamos a esperar a todos por ahí. Mandamos un abrazo muy, muy fuerte a todas las personas que han estado desde el principio acompañándonos. Muchas gracias. Saludaron, escribieron, participaron. Y bueno, te abrazo fuerte, hermano. Gracias por la confianza. y avanti. Muy bien. Bueno, yo te quiero agradecer a vos por la invitación. Y bueno, la verdad que me sorprendió un poquito. Y bueno, pero fue para bien, así que dije, wow, qué interesante esto. Bueno, se abre un nuevo camino. Y bueno, la música es así, no para de sorprenderme. La música es caminos que se abren permanentemente. Y somos música porque somos pulso. Así que como somos un pulso, tenemos todo el derecho a hacer música. Todos pueden cantar, todos. Wow. Muchas gracias, dice Aberto 2310. Muchas gracias a los dos Sí, y besos. sí, un besito grande. Mamá, la mamá de Eh, una ex alumna mía. bien, perfecto, me encanta. Me gustó eso que dijiste, somos música porque somos pulso. Totalmente. Me voy con eso. Cerramos con eso entonces. Abrazo grande, chau chau. Queda grabado esto, así que lo pueden compartir después o volver a mirarlo. Y en redes vamos a seguir compartiendo el enlace para la inscripción al seminario gratuito. Chau, cariños. Saludos, muchas gracias a todos. Gracias Gracias. María. Chau, chau, Besitos. hermoso. Chau, chau. Chao.